Introduciendo la sesión de hoy. Buenas tardes, o calurosas o malas, porque con este calor, vamos, el reto es considerable, que estemos todos aquí, aunque por otro lado, como bien dice Óscar, es donde mejor podemos estar esta tarde, con el calor que hace. Buenas tardes en una nueva edición, en una nueva sesión, ya la penúltima del ciclo de la nueva mirada hacia el Museo Sefardí. Nuevas miradas, pero con una base muy sólida. Aquí me acompaña en la presentación de hoy Ricardo, nuestro querido Ricardo Izquierdo, es miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Amigos del Museo, por tanto un estrecho colaborador desde hace muchísimo tiempo, desde la época de Ana María, y realmente pues Ricardo es evolución del museo también, es historia del museo, pero también presente, obviamente, por eso estamos aquí. Quiero agradecer especialmente que nos acompañe como miembro también destacado de la Asociación de Amigos del Museo Sefardí, y como principal impulsor de una tarea que hoy en esta tarde vamos a reivindicar, que son las jornadas de los cursos de verano. La investigación en el museo, siempre en cada sesión creo que enfatizo un poco sobre ello, es necesaria, es fundamental. Y esta tarde es una tarde de investigación y de divulgación del conocimiento. Nosotros vamos a introducir a cada ponente en la primera parte, primero a Ricardo Izquierdo y después al doctor Óscar Gómez López de la Universidad de Castilla-La Mancha, y también un estrecho colaborador en el presente del Museo Sefardí. Y haremos por bloques su presentación y ponencia, seremos breves en los formatos y las preguntas que puedan plantearse de cara a ustedes se harán al final, cuando termine el conversatorio. Llevo todo el día con la palabra conservatorio encima, perdonen, el conversatorio entre Felipe, el doctor Soria y Ana Isabel. Entonces vamos a plantear una primera parte más académica, digamos, donde las ponencias son por parte de ambos profesores, a los cuales agradezco especialmente que nos acompañen siempre al Museo Sefardí, a su desarrollo en la investigación y en foros como este. Dedicado, por supuesto, esta tarde al mundo converso bajo medieval y a las distintas opciones de convivencia, conflictos, coexistencia y paz, a veces, que ocurrían en el Toledo de esta época como marco introductorio. Por hacer una pequeña breve presentación de ambos, pues introduzco primero a Ricardo y posteriormente pasaré, cuando termine Ricardo, a introducir al profesor Óscar Gómez. Ricardo, además de ser un miembro destacado de la Asociación de Amigos del Museo, es doctor por la Universidad Complutense de Madrid y catedrático emérito de Historia Medieval de la Universidad de Castilla-La Mancha. Sí, fue muchísimos años decano de la Facultad de Humanidades, que es por lo que recordamos con especial cariño y atención los cursos de verano, y aquí vaya por delante el homenaje a Santiago y Ana María por ese motivo. Actualmente pues, es colaborador honorífico de la misma universidad y académico numerario de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, en la cual también tenemos otro miembro destacado, el director de la Real Fundación, que nos acompaña cada tarde, Eduardo Sánchez Butragueño. Muchísimas gracias a la Real Fundación también por facilitar, por proponer esta sede como colaboración estable del museo. La actividad de Ricardo en la investigación pues, ha tratado el tema de los judíos en Toledo desde el punto de vista urbanístico, desde el punto de vista de la arqueología. Destaquemos también su dirección científica en Vascos, en el yacimiento islámico de la provincia. Y bueno, pues entre los cursos de verano a destacar el de Arqueología de una minoría, la cultura material hispano-judía, que está publicado como actas de la Universidad de Castilla-La Mancha y esperemos que en un futuro no muy lejano digitalizado. Los datos sobre conversos toledanos en el siglo XV, o los judíos de Toledo, una presencia de 12 siglos, en el congreso que tuvimos del propio museo y su asociación de amigos en 2024. Sin más, voy a darle la palabra al propio profesor, a nuestro colaborador querido Ricardo, que nos va a introducir en la sesión de hoy aspectos vinculados al origen, a cómo explicar este origen del fenómeno converso con especial atención y protagonismo a la ciudad. Y posteriormente pasaremos a la ponencia del profesor Óscar Gómez López. Muchísimas gracias, Ricardo. Nada, muchas gracias a ti, Carmen, por esta cariñosa presentación, y gracias también a los organizadores de estas jornadas que hayáis pensado en mí para que esté ahora, digamos, aquí sentado, ¿no? Voy a ver si me ajusto al tiempo, porque la verdad que hablar de los conversos es un tema que puede dar mucho de sí, y es media hora la que tenemos asignada, ¿no?
De tal manera que, sin más, a ver, ¿cómo entro ahora aquí en la...? Ahí está, bien. Bueno, pues como veis por el título, voy a hablar de los orígenes del fenómeno converso, ¿no? Simplemente dos pinceladas para, bueno, comentar unas pequeñas cosas sobre esas dos palabras que aparecen ahí, fenómeno y converso, ¿no? Un fenómeno, todos sabemos que es algo que ocurre, digamos, de una manera imprevista, que puede durar más o menos tiempo, que por el efecto a veces que tiene, por, digamos, sorprendente, pues hace eso que nos llame la atención, pero puede pasar que en ocasiones, bueno, pues pasados esos primeros efectos de la sorpresa o del mal que pueda hacer, pensar en los fenómenos climatológicos últimamente, bueno, en ocasiones no dejan de ser coyunturales, pasan y luego más o menos se olvidan o pueden quedar en un recuerdo cada vez más lejano, ¿no? Pero claro, a veces hay fenómenos que luego perduran en el tiempo, ¿no? Y es cuando de alguna manera adquieren más el sentido de fenómeno, porque ahí está presente, ¿no? Y luego el tema de converso. Bueno, todos sabéis efectivamente lo que es un converso. Un converso es aquella persona que en principio renuncia a su religión para asumir otra, ¿no? Es verdad que también a veces, no tanto, se puede señalar, digamos, esa denominación con respecto a los cambios ideológicos o políticos que pueden tener alguna persona que están en un partido y se pasan a otro, y a veces se les llama conversos, ¿no? Bueno, más que conversos son chaqueteros en ese sentido, pero bueno, en el campo de la religión, que es donde más se viene a utilizar esta expresión, la de converso, en el caso de nuestra historia, los conversos se sobreentiende que son aquellos judíos con el tiempo descendientes de los que en un momento determinado y por una serie de circunstancias se convirtieron al cristianismo. Digamos, esos son, en principio, digamos, los conversos. Es un fenómeno muy peculiar de nuestra historia, y de nuestra historia medieval, que es donde tiene sus orígenes. Otros países no pasaron por esa circunstancia de tener en la sociedad a un grupo de personas que se habían convertido al cristianismo, y con lo que a partir de ahí, digamos, se fue derivando, ¿no? Otro ejemplo especial que tenemos en el caso nuestro, de nuestro medievalismo, es la famosa, vamos a llamarla, reconquista. El resto de los países europeos no tuvieron reconquista. Otros países europeos no pasaron por el fenómeno converso como lo tuvimos nosotros, ¿no? Nosotros y Portugal, que yo cuando puedo siempre lo suelo señalar, que nos olvidamos muchas veces de nuestros vecinos portugueses y tuvimos una historia común durante mucho tiempo, especialmente hasta que Portugal en el siglo XII ya se constituyó como tal nación, ¿no? Pero aún así vivió mucho también de lo que estaba ocurriendo al otro lado de la raya, es decir, en la parte que hoy llamamos España, ¿no? En aquella época dividida en distintos reinos, ¿no? Bueno, el punto de partida que os señalo ahí es la del otro. Es decir, aquí entramos en un campo, lo que se ha llamado la alteridad en la historia, que es el de esas sociedades que han tenido que tener enfrente a otro grupo con el cual han establecido relaciones o han intentado, a veces ha habido fricciones, ha habido choques, pero la presencia a veces del otro parecía que se hacía casi imprescindible, ¿no? Y en este caso los otros, si los queremos llamar de esa manera, que eso implica, claro, el nosotros y los otros, o el yo y tú. En el caso de los judíos, por ejemplo, han tenido una presencia a lo largo de toda la Edad Media en territorio peninsular, desde que posiblemente en el siglo IV están documentadas la presencia de lo que podían ser las primeras comunidades judías, pasando luego por época visigoda, que ahí estuvieron, pasando por la etapa islámica, ahí estuvieron en Al-Ándalus los judíos, incluso posiblemente fue para ellos el momento más tranquilo, digamos, en ese sentido, ¿no? Porque luego ya, en época cristiana, ahí los volvemos a tener hasta el año 1492, con lo cual, como veis, fue una presencia donde esos otros estaban ahí, omnipresentes, ¿no? De tal manera que el punto de partida, ya digo,
es esa prolongada participación humana, digamos, que estaba ahí junto, digamos, a los grupos dominantes, o cristianos o musulmanes, según las circunstancias, ¿no? Pero ellos consiguieron, adheridos de alguna manera a esa identidad tan característica que es la religión, consiguieron ir sobreviviendo, ¿no? Bueno, cuando hablamos de conversiones, hay también unos aspectos, no vamos a entenderlo porque podría llevar mucho tiempo, ¿no? Pero que muchas veces no los tenemos en cuenta, ¿no? Lo que para una persona, digamos, significa renunciar a un elemento de identidad, como puede ser tu religión, para pasar a asumir, diríamos, otra, la del otro, podríamos decir en ese sentido, ¿no? Esos conflictos personales que en algunos casos mucha gente debió de tener, ¿no? Hay que entrar en el campo de lo que en historia se llama el tema de las mentalidades, ¿no? El tema de los sentimientos, ¿no? El tema de las emociones, el tema muchas veces de los temores, es decir, bueno, yo me voy a convertir y luego me voy a arrepentir. ¿Qué me va a poder pasar? Imaginaros lo que para una persona, un judío en este caso, que se quiere convertirse al cristianismo, las dudas, digamos, que podría llegar a tener, ¿no? Claro, eso en gran parte lo desconocemos, porque claro, no ha quedado por escrito, más en aquella época que una persona a nivel individual, que a lo mejor ni sabía leer ni escribir, pero que sus sentimientos, digamos, los tenía ahí, no nos lo ha dejado por escrito. De tal manera que está en un campo, digamos, muy complejo, pero que muchas veces nos olvidamos también de esa trascendencia, por las repercusiones que luego puede llegar a tener también en el futuro, ¿no? Bueno, los judíos conversos, claro, es decir, ese judío que se convierte al cristianismo, se va a convertir con el tiempo en otro también. Es decir, los judíos que no se convierten, ahí van a estar, hasta el año 1492. Ahí van a estar esos otros, si lo queremos llamar de esa manera, ¿no? Pero ahora aparece ese nuevo grupo que tiene un origen judío y que quiere integrarse en el mundo cristiano, ¿no? Para aquellos conversos, aquel judío que decide dar el paso de convertirse, era perder no solamente su identidad, vamos a decir, religiosa, dejar su identidad, la religión judía, para pasarse a la religión cristiana. Tenían, en el caso judío, tenían otra identidad tremendamente arraigada, y la siguen teniendo, que es la de pertenencia a un pueblo, al pueblo judío, y que además para ellos es el pueblo elegido de Dios, ¿no? Claro, imaginaros lo que supone para un judío renunciar a esa doble identidad, dejar de ser judío y dejar, desde el punto de vista de pueblo, no voy a entrar aquí en el tema de raza, porque tampoco vamos a exagerar, pero sí, por lo menos, también desde el punto de vista religioso, ¿no? Y claro, el converso tuvo que renunciar a esa doble identidad, ¿no? Por eso, con lo que os decía antes, imaginaos lo que eso en algunos casos podía suponer, ¿no? Y claro, ya la primera pregunta que nos podemos hacer, ¿verdaderamente renunciaron a ese origen de judío, por muy cristianos que se pudiesen comportar en la nueva sociedad, que mal que bien, digamos, les estaba admitiendo? En el caso de los judíos, fijaros, en la actualidad, hay judíos, aunque parezca un contrasentido, que son ateos. Es decir, judío y ateo es que parece un contrasentido, y lo son, ¿no? No creen en Dios, pero ellos nunca renunciarán a ser judíos. Vivan donde vivan, son judíos, aunque sean, como digo, ateos, ¿no? Pues imaginaros, para el que siga creyendo en un Dios, lo que suponía a ese judío pasarse al mundo cristiano. El precedente de las conversiones que tenemos en nuestra historia está en el mundo visigodo. En el mundo visigodo sabemos que hubo comunidades judías que en un momento determinado algunos reyes decretaron leyes antijudías obligándoles incluso a la conversión. Y conocemos casos de judíos que se vieron obligados a convertirse. Aquella situación enlaza también con otro punto, y es que, como luego pasará con el decreto de los reyes católicos, que muchos se marcharon, no se convirtieron y se marcharon. En época visigoda, algunos judíos también se marcharon. ¿Y a dónde se fueron? Justo al territorio que tenían más cerca, que era la zona del Magreb, lo que hoy es Marruecos, para entenderlo, ¿no? Justo en el momento que están llegando ahí los árabes, conquistando el territorio, islamizando, convirtiendo al Islam a las poblaciones bereberes que se encuentran ahí. Y ahí había algunos judíos. Y a los judíos, lo mismo que a los cristianos, los musulmanes, según en qué condiciones y según en qué momentos, pero por principio los toleran, ¿no? De tal manera que ahí
junto con los bereberes islamizados, vamos a tener comunidades judías y comunidades algunas cristianas. Y ahí surgirá el tema de que los judíos, por venganza a la monarquía visigoda de la política que contra ellos había practicado, ellos facilitaron aquí la llegada de los musulmanes, ¿no? Y lo que implicó la llamada pérdida de España, como en algunos textos, en algunas crónicas suele aparecer, ¿no? Bueno, es en ese rebufo, por decirlo así, de la política antijudía de los visigodos, cuando precisamente se va a producir ese otro gran acontecimiento para nuestra historia, ¿no? La intensificación del antisemitismo, es decir, de esas medidas contra los judíos, se van a intensificar sobre todo a partir del siglo XIV. Más o menos después, ya, digamos, y si nos cerramos en Toledo, de la conquista de la ciudad a fines del siglo XI, bueno, los siglos XII, XIII, más o menos es la etapa de una cierta convivencia, ¿no? Esa imagen a veces idealizada de la convivencia de las tres culturas y demás que señala con respecto a Toledo, pues más o menos cuando pudo haber funcionado, ¿no? Pero a partir del siglo XIV las cosas van a cambiar. El siglo XIV hubo una crisis muy profunda que venía ya del siglo anterior, pero que se intensificó mucho. Fue una época de muchas guerras, con todo lo que las guerras implican de dinero, de costes económicos, de muertes, que lo estamos viendo hoy en día. Bueno, pues aquello fue raro el país europeo que no se libró de alguna contienda. Eran además guerras, bueno, todas las guerras lo son por principio violentas, ¿no? Pero parece que en aquella época se intensificó algo más, ¿no? Temporales, también hubo sus pequeños cambios climáticos entonces, cambios climáticos que llevó en ocasiones a que llovía demasiado y las cosechas se perdían, y para una sociedad que vive del campo, si la cosecha te viene mal, pues imaginaros la que se viene encima, ¿no? Y todo eso lo vino a rematar pues una epidemia, una pandemia, que fue la llamada peste negra, donde diezmó en algunas zonas, hasta se calcula el 25% de la población, ¿no? Fijaros todo lo que aquello llegó a suponer, ¿no? ¿Con qué nos encontramos? Claro, pues con una sociedad empobrecida, una sociedad empobrecida que muchas veces no tiene dinero para poder seguir, digamos, viviendo, para comprar lo mínimo que se necesita. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar en aquel contexto? Que algunos judíos, porque claro, esto tampoco hay que generalizarlo, algunos judíos sí que al rebufo, como pasa hoy en día, al rebufo de la crisis y demás, pues algunos se fueron enriqueciendo y tenían sus patrimonios. Entonces se dedicaron a especular con ese dinero que tenían, que era sobre todo a dedicarse a ser prestamistas. Y eso está, de Pilar Leontello lo tiene perfectamente estudiado, como en Toledo se empieza a notar una intensificación de judíos que están prestando dinero, lógicamente, a cristianos, ¿no? Claro, cristianos que se están endeudando, deudas que a veces no se pueden pagar, con unos intereses muy altos para la época, pero es verdad que eran legales desde ese punto de vista, pretendiendo a toda costa, intentando, yendo a las cortes, pedir a los reyes que anule las deudas con los judíos y demás. La monarquía nunca aceptó, porque era la primera endeudada con los judíos, dicho sea de paso. Pero claro, no podía aceptar aquello, porque si se endeudaban los judíos es que se venía todo abajo, ¿no? Imaginaros que hoy en día todo el que tiene un préstamo dado por un banco, una hipoteca, que de repente todo el mundo se negase a pagar a los bancos. ¿Qué pasaba con los bancos? Que se vendían abajo. Claro, con lo cual, pues en aquella época los banqueros, entre comillas, los prestamistas eran judíos. Y claro, ahí se fue cociendo ese caldo de cultivo de un rencor de sectores del sector cristiano hacia esos judíos, digamos, prestamistas, ¿no? Claro, aquello en algún momento, digamos, iba a explotar. Y explotó en el año 1391. El primer conflicto, y el que lo inició de alguna manera, fue pues, un demagogo, un arcediano de Écija, Ferran Martínez, Écija, cerca de Sevilla, que desde el púlpito pues, empezó a arengar, claro, a los cristianos contra los judíos, asaltaron la judería de Sevilla y casi como reguero de pólvora, desde ahí, casi en todos los reinos peninsulares, las juderías fueron asaltadas. La judería de Toledo está documentado, aunque bueno, también se varían las fechas, pero es lo de menos, pero en aquel verano del año 1391 la judería de Toledo fue asaltada. Con todo aquello, de alguna manera, a partir de ahí se empezó a derivar, ¿no? Las consecuencias, pues claro, los saqueos que se produjeron de casas judías, destrucciones de edificios y demás, y, consiguientemente, claro, muertes también, al socaire, claro, de todo un momento de gran violencia,
pues se llegó a producir, ¿no? Tenemos un texto muy interesante, precisamente que trata sobre estos acontecimientos, la famosa elegía a los mártires de Toledo, en 1391, de Jacob Albené, y es un texto, ya digo, muy interesante porque además nos hace referencia a 10 sinagogas de Toledo que fueron afectadas por los conflictos, y nos dan los nombres de las sinagogas. 10 afectadas, podía haber más en Toledo, claro. Pero digo que es un texto muy interesante para precisamente este momento, ¿no? La consecuencia más significativa que se produjo pues fue una disminución de la población judía. Las causas, bueno, los que murieron, no lo sabemos cuántos. Primero no sabemos cuántos judíos había en Toledo en 1391. Para aquella época es muy difícil dar cifras, ¿no? Luego los que se fueron, porque algunos veían que aquí tenían la vida muy difícil, parece que se tendieron a ir a zonas más de señoríos, donde vivían nobles, que bueno, que se podían en aquellos territorios sentirse más seguros, más protegidos por el correspondiente señor. Y luego está, y aquí va a aparecer el fenómeno converso, los que se convirtieron. De tal manera que entre unos y otros, por decirlo así, pues claro, el número de judíos bajó considerablemente. Tenemos ejemplos en Toledo, ¿no? Fijaros, la catedral percibía un tributo que se llamaba el medio diezmo del vino de los judíos, ¿no? Pues consultando documentos de la época, en el año 1391 lo tenía arrendado en 750 maravedís. 4 años después, en el 95, por 40 maravedís. Fijaros el bajón de población que había experimentado la judería de Toledo en esos años, ¿no? Bueno, y otro dato, el convento de las Islas tenía asignados 4.500 maravedís en la cabeza del pecho de los judíos, es decir, un tributo que pagaban los judíos, en este caso los de Toledo, y no los podía cobrar el convento, pues alegaban, aparece en el documento, habían sido robados. Es decir, todavía estaban haciendo referencia al asalto que se había producido, digamos, de la judería, ¿no? Es decir, una serie de datos que tenemos ahí en los documentos palpables, ya digo, del desastre, digamos, que supuso el año 1391 para la judería de Toledo, ¿no? Bueno, pero la consecuencia más trascendental fue la aparición del fenómeno converso. Es decir, que ante aquella situación, pues algunos judíos, por los motivos que sea, posiblemente más por conveniencia que por convicción, se convirtieron al cristianismo. Y claro, ahí se entra también en toda una situación que yo no me he dedicado directamente a estudiar este tema, pero yo no sé si se conoce, digamos, cómo llegó a funcionar, por decirlo así, lo de funcionar, el tema de las conversiones. Las conversiones implicaban bautizarse. Un judío que se quería bautizar, ¿a quién recurría? Iba a la catedral, centralizaron en la catedral los bautismos que se hicieron bautismos individuales, bautismos colectivos de familias. Yo sinceramente no he leído, digamos, nada al respecto, pero todo aquello tuvo que tener todo un procedimiento, ¿no? Bueno, luego los judíos que se convertían se cambiaron de nombre. Tenían un nombre judío, David no sé qué, Abraham tal, y eso también la documentación, digamos, lo refleja. Claro, en los libros del Refitor era el organismo que administraba los bienes de la catedral, de los años 95 y 96, aparecen nombres de arrendatarios de rentas que en los libros anteriores el nombre es judío, y a partir de ese momento ya el nombre es, iba a decir cristiano, más bien a lo mejor castellano, ¿no? Ya es Juan Pérez, y a lo mejor antes era Abraham no sé qué, ¿no? Bueno, incluso en ocasiones al lado del nombre pone converso, es decir, cómo hasta se tuvieron que cambiar el nombre. Por ejemplo, en 1395, el arzobispo don Pedro Tenorio nombró alcalde y juez mayor de todas las aljamas, de todas las comunidades de su arzobispado, a su físico, que era su médico, el físico quería decir médico, que entonces se llamaba Maestre Pedro, y que posiblemente era el físico que había tenido anteriormente, que se llamaba Jaim, es decir, un judío. La mayor parte de los médicos de la época, de los físicos, eran judíos, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de cómo un cargo de tanta confianza para un arzobispo, como podía ser de tener un médico judío, sin embargo, ya digo, como recompensa, por así decirlo, de la conversión, pues entonces le nombró eso el juez de todas las aljamas, ¿no? Bueno. Y luego los cambios de domicilio. Claro,
un judío, una familia que se convierta al cristianismo va a seguir viviendo, teniendo por vecinos, digamos, a judíos, cuando para esos conversos, a los ojos de un judío eran unos traidores, unos renegados, ¿no? Fijaros, cuando decíamos esos temas de conciencia que os decía antes, fijaron también la situación que se tenía que dar para esas personas, y claro, lógicamente se marcharon a vivir de las juderías, ¿no? ¿Dónde se fueron a vivir? Tampoco lo sabemos. Se fuesen donde se fuesen, en el caso de Toledo, en cualquier ciudad, iban a ir a vivir a una colegiación parroquial. A partir de ese momento iban a pertenecer ya a una parroquia. Ya se olvidaban de su judería y entonces ya su lugar de residencia quedaba vinculado a su correspondiente edificio religioso. A partir de ese momento, a lo mejor las conversiones los bautismos se llevaron a cabo también en las parroquias en las que se iban a quedar a vivir, ¿no? Pero ya allí serían bautizados sus hijos, si morían serían enterrados en el cementerio que tenía toda parroquia, es decir, que ahí supuso también un cambio, un desplazamiento, una movilidad, ahora como se dice, de esos conversos que tuvieron que dejar la judería para pasarse a la ciudad. ¿Por qué el fenómeno converso se convirtió en un problema, ¿no? Porque, bueno, sobre el papel, bueno, que una persona judía o de la religión que sea se convierta al cristianismo, pues bueno, se puede integrar perfectamente en la nueva sociedad que la acoge, ¿no? Claro, aquello no hay que olvidar que para la Iglesia era un triunfo, por fin conseguir, después de siglos, hacer o convencer a los judíos de su error, porque claro, para el cristianismo los judíos estaban en un error. Si lo vemos al contrario, pues eso pasaba lo contrario, ¿no? La Iglesia, claro, los aceptó perfectamente. La monarquía también. No dejaban de ser unos nuevos súbditos, por decirlo así, ya como de primera categoría, si lo vemos de esa manera, porque los judíos eran súbditos del rey también, pero, digamos, en otra condición jurídica, ¿no? Bueno. Entonces, ¿qué es lo que pasó ahí para que esa asimilación, esa alteridad que decía antes, se siguió manteniendo, que de alguna manera se seguía viendo como los otros, ¿no? Pues las causas no las sabemos exactamente. Ahí podía haber, cada individuo podía ser un caso distinto. Muchas veces tendemos a generalizarlo todo, ¿no? Para intentar comprender. Pero claro, estamos, como veis, en un campo en el que las individualidades podían prevalecer. La inserción fue complicada. Las causas, recelos ante un ascenso social. Es verdad que hubo conversos, que se integraron dentro de sectores sociales, incluso hasta en la propia Iglesia. El famoso Pablo de Santa María, que fue obispo de Cartagena, y su hijo, Alfonso de Cartagena, fue obispo de Burgos. Fijaros, llegaron a ser obispos dentro de la Iglesia, ¿no? En un momento en el que la Iglesia, luego la cosa cambió, no ponía mayores impedimentos, ¿no? Y si algunos llegaron a obispos, imaginaros, a nivel del clero más local, los conversos, digamos, que podía haber, ¿no? Y otros que emparentaron pues, con familias, bueno, de cierto nivel social, a veces por colaboraciones económicas, pues algunos judíos que venían ya con alguna digamos, experiencia en temas económicos, de negocios y demás, pues lo siguieron practicando. Y entonces otros sectores de la población cristiana los vieron con recelo, como enemigos, ¿no? Como estos vienen aquí a competir con nosotros cuando sabemos que son judíos, ¿no? Es decir, lo que hay, digamos, podía haber según los casos, ¿no? Mantenimiento de algunas actividades impopulares. Claro, una de las actividades más impopulares en la época medieval era los recaudadores de impuestos. Cuando un recaudador iba a llamar a tu casa a que le pagase, como ahora llega Hacienda, pues era de las personas o de los oficios más impopulares, ¿no? Y casualmente muchos judíos en su momento se dedicaban a esa actividad, arrendaban rentas. La catedral, que tenía muchísimas rentas, estaban muchas arrendadas a judíos, ¿no? Y coincidió que algunos conversos, que luego tuvieron cierto protagonismo, eran recaudadores de rentas, ¿no? Entonces ya los veían también un poco ahí, tenía esa animadversión hacia ellos en el caso de los que se dedicaban eso a extraerles de vez en cuando dinero. Algo en algún momento pudo haber influido, ¿no? Las sospechas de judaización, claro, que ese va a ser, digamos, lo que va a detonar todo, ¿no? Esos judíos, como os decía al principio, verdaderamente renunciaron a esa condición de judío para pasar a ser cristiano,
o se comportaba a los ojos vistas de la sociedad en la que vivía como un cristiano que iba a misa, que cumplía con todos los preceptos religiosos del cristianismo, pero cuando nadie le veía en su casa judaizaba, seguía con el ritual judío. Debió de haber casos, evidentemente. No sé si muchos, pocos, porque ahí también luego se puede llegar a exagerar mucho en este tema, ¿no? Pero claro, las sospechas de judaización, en el momento que empezaron, pues es lo que de alguna manera fue enconando el problema, ¿no? Imaginaros lo que podía suponer cuando aparezca la Inquisición, que para una familia que se hubiese comportado desde que se convirtieron en el año 1391 como auténticos cristianos, el temor, por no decir terror, que podían tener a ver si el vecino de enfrente nos acusa de que seguimos judaizando. Pues a lo mejor era mentira, ¿no? Imaginaros, y seguro que muchas familias pasaron por ese trance, de auténtico temor, a ver si, como hoy en día, a ver si en las redes sociales me va a poner verde diciendo no sé qué, a ver cómo me defiendo yo, ¿no? Imaginaros lo que muchos conversos tuvieron que pasar, ya digo, en esa situación, ¿no? O para judíos. Luego nos va a hablar Óscar de un acontecimiento importante, el año 1449. En el año 49 habían pasado ya 58 años desde el año 91. Es decir, que a nivel de la época, 3 o 4 generaciones de conversos ya habían pasado. Hay que tener en cuenta que entonces los matrimonios eran muy precoces. Tenían muchos hijos, la verdad que también se morían muchos. Pero claro, para una persona que está viviendo ya en el año 49, que a lo mejor su bisabuelo era el que se había convertido, y que de repente se va involucrado en ese conflicto que se generó en Toledo, diría, pero bueno, ¿qué hemos hecho nosotros? Si nosotros somos cristianos a todos los efectos, ¿a qué nos meten ahora aquí en esto? O sea, las situaciones personales que muchos, ya digo, tuvieron que pasar, porque con el paso del tiempo aquello fue a peor. Luego nos hablará del tema de los estatutos de limpieza de sangre, de todo esto, porque la Iglesia es cuando empezó ya a intervenir ante las supuestas sospechas de judaización. Porque entonces, claro, esos cristianos, porque eran cristianos, no hay que olvidarlos, claro, caían entonces en la herejía. Entonces la herejía es lo que la Iglesia combate, ¿a través de qué? De la Inquisición. La palabra marrano, que también en algunas ocasiones veréis, pues aparece, digamos, un poco en este contexto. Los marranos, a pesar del sentido despectivo que a esta palabra hoy en día le podemos dar, en aquella época, hombre, siempre algo de despecto, digamos, tenía, ¿no? Pero parece ser que la palabra marrano viene sobre todo de marrar, que es equivocar o estar equivocado, es decir, alguien que se ha desviado, ¿no? Y entonces podían considerar eso como vosotros sois cristianos, os estáis desviando, digamos que os estáis yendo otra vez al judaísmo, ¿no? Hay que pensar que viene del árabe muharram, declarado anatema, excomunión, en fin, sea como sea, ya digo, en ese contexto, no, la palabra marrano, que tanto llama la atención muchas veces, es donde hay, diríamos, que tomarla, ¿no? Bueno, ¿cómo resolver aquello que no se resolvía socialmente y que iba cada vez a más? Pues estableciendo el Tribunal de la Inquisición. Los reyes católicos, en el año 1478, instauran en sus reinos el Tribunal de la Inquisición, precisamente para perseguir a la herejía, porque es verdad que podía haber herejes por otras vías, ¿no? Pero sobre todo a estos supuestos casos de judaización que se daban cuando personas, pues eso, iban denunciando a otros de que veían que su mujer, pues los sábados, iba al baño de las judías, o le he visto que está comprando no sé qué para comerlo en casa, o que estos no comen tocino, es decir, cerdo, que sabéis que a los judíos les estaba prohibido. Es decir, cualquier pequeño detalle o anécdota, incluso a veces incierta, pero que podía ser suficiente para acusar inmediatamente a una persona conversa de que seguía siendo judío, ¿no? Y de ahí, como digo, la aparición del Tribunal de la Inquisición. Aquí en Toledo se estableció unos años después, en el año 1485, y a partir de ahí, que tenemos ya en época moderna, luego nos van a hablar los modernistas, las repercusiones que tanto aquí, ya se puede hablar de España, entonces, y en Portugal, digo esto porque claro, hasta entonces se podía hablar de Castilla, de Aragón, la importancia que el Tribunal de la Inquisición, diríamos, va a tener con unos casos a veces espectaculares por los juicios que hubo, los tribunales, y luego sobre todo, claro, los personajes históricos de nuestra historia española y portuguesa, que
dentro del mundo cristiano, una de las santas máximas que puede tener el cristianismo, que es Santa Teresa de Jesús, doctora de la Iglesia, y que era de origen judío. Bueno, de origen converso, mejor dicho. Bueno, o si nos remontamos, pues sería de origen judío, que su padre, que era toledano, ¿no?, se tuvo que marchar a Ávila, que es donde nace ella. Pues obviamente el temor de que aquí alguien al final terminase por acusarlo, ¿no? Es decir, todo ese tema de los judíos, como os decía antes, es algo que surge en época medieval, pero que luego tiene su prolongación a lo largo del tiempo, y es algo que ha marcado la historia de nuestro país, ¿no? Y con esto termino, y creo que me ha ajustado más o menos al tiempo, ¿no? Muchísimas gracias, Ricardo. Posteriormente, como he indicado en la presentación de esta tarde,